Ya estamos con Teo Zorraquín para charlar un poco de qué es lo que se viene en la próxima campaña. Teo, buenos días. Gracias. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Teo. Bien, bien. Teo, vos como consultor y durante muchos años también como parte de ACREA, conocés mucho a los productores, andás mucho por el campo y creo que tenés idea de cuál es el pulso, ¿no?, de la gente. ¿Cómo pensás que viene la próxima campaña? ¿Se va a hacer más soja? ¿Se va a hacer un poco más de maíz que el año pasado? ¿Qué es lo que se está hablando? Sí, vamos a focalizar quizás sobre lo que es la región agrícola principal, porque si uno agarra zonas no marginales, pero vamos, sudoeste de Buenos Aires, algunas regiones del norte de Santa Fe, son situaciones que climáticamente no están del todo acomodadas. Pero hablando sobre la generalidad del núcleo agrícola, yo diría que sí, va a haber algo más de incorporación de gramíneas con predominancia de la soja. No es que ahora se da vuelta el modelo, pero básicamente porque la soja ha demostrado estos años ser rentable, tener menor costo que el maíz, acumular menos IVA que el maíz o que el trigo. El trigo está con una condición climática mejor, como es que estimula, pero no hay que olvidarse que hay gente que todavía tiene trigo que no ha podido vender. Esto es, financieramente, el dinero del trigo siempre era muy importante para diciembre, enero, y si vos no lo podés hacer dinero, pierde parte de su atractivo contra otros cultivos que son más rentables pero que te generan dinero más adelante. Con lo cual, sí. Teo, bueno, entonces estos cultivos que habían perdido terreno se van a volver a ver y se van a volver a incorporar en la rotación. Yo creo que nunca se fueron de la rotación, lo que creo es que tímidamente este año vamos a ver una superficie... Pero no va a ser explosivo. No, de ninguna manera no. Y el girasol, por ejemplo, que era un cultivo que hace unos años prometía mucho y después como que se perdió así en la nebulosa, ¿qué va a pasar? También el girasol creo que va a estar más ubicado en los nichos, en el sudeste de Buenos Aires, algo en el Chaco, en La Pampa. Sin embargo, en La Pampa hay serios problemas con palomas, o sea, han aparecido problemas técnicos que atentan contra un cultivo que en esas zonas es sustentable. Pero no veo que el cultivo de girasol va a volver a Pergamino, a Rojas, a la zona núcleo. Me parece que ahí va a ser un cultivo marginal. Va a estar ubicado en algunos nichos donde la soja no se comporta tan bien. ¿Y cómo repercute el tema del aumento de precios de los alquileres? Porque están aumentando los arrendamientos, ¿no? Los arrendamientos están aumentando, muy cortita la historia. 2008-2009, una gran pérdida por sequía, por conflictos de campo, etcétera. El productor perdió mucho dinero. 2009-2010, el ciclo que estamos cerrando, un negocio que climáticamente acompañó muy bien, con precios que fueron razonables. Esto es, se gana dinero. Y estamos mirando para adelante un negocio donde tenemos arrendamientos que quieren volver a 2 años atrás, esto es aumentos del 10 o el 15%, una situación climática que está mejor, pero que requiere rendimientos altos para que el negocio cierre, porque hay que acordarse también que los costos que no son de insumos, que están bastante estables en dólares, al haber inflación y un dólar bastante quieto, estamos viendo que los costos, salarios, servicios, labores, fletes, están teniendo un aumento real en dólares. Ese aumento hace que una caída del 10 o el 15% en los rindes previstos te genere un resultado cero. Entonces es un negocio muy finito y esto genera como esta doble sensación. Venís bien, mirás la foto y no es muy buena la foto, es medio riesgosa. Después, digamos, del parate este que ha sido el año pasado, la campaña anterior a la que está terminando, digamos, en la campaña pasada, como vos decías recién, ha habido capaz un poco, digamos, un poco más de cuidado en el tema de los alquileres y todo, pero antes de ese periodo veníamos como una especie de furor que los propietarios pedían cada vez más y los productores, digamos, seguían eso porque como que no quedaba otra. ¿Te parece que este año puede haber un poco más de conciencia o que el productor ya no está dispuesto a convalidar, los pools de siembra no están dispuestos a convalidar cualquier cosa? ¿Que hay un poco más de frialdad en ese tema? Yo creo que algo se aprendió de que había algo de burbuja en el modelo anterior que igual funcionaba. Vos pagabas más alquiler, pero la soja subía. Bueno, creo que sí hay más frialdad a la hora de decidir. Hay más lentitud en cerrar negocios de arrendamiento para aquellos dueños de campo que se han puesto de vuelta como diciendo, como ustedes ganaron mucho dinero, y cuando uno le muestra la evolución patrimonial, el 2008 se perdió mucho dinero, o sea, se está tratando de normalizar. Yo creo que sí hay más frialdad para elegir dentro de ciertas limitaciones. Esto es, un pool o un productor, no necesariamente un pool, necesita cierta escala, y la escala está asociada a poder alquilar al menos una superficie que te permita sostener tu equipo de gente,
poder aplicar tu conocimiento, que es lo que en el fondo el productor tiene, ¿no? ¿Y cómo viene la ganadería para este año? Porque el año pasado evidentemente fue un negocio que sufrió muchísimo y a fin de año, con la escasez tal vez de terneros, de vientres, repuntó el precio, ya se venía anticipando, las distintas entidades venían anticipando que esto iba a pasar y finalmente pasó y el precio llegó a subir un 40% y más. Este año se va a mantener el precio, este precio en el que ahora está la carne es rentable para el productor, va a incentivar más inversiones. Eso por la del medio, digamos. A estos precios la ganadería es un negocio rentable, que deja dinero. Después podés compararlo si te conviene hacer soja o tener otra cosa, pero vos haces la cuenta y la ganadería hoy te deja. Si se van a sostener los precios es una pregunta difícil. Si vos lo mirás en un mercado que no tuviera tanta intervención como el actual, la reecuación oferta-demanda da para que se sostengan por lo menos un año en un margen parecido estos precios. Hasta compensar la oferta. Hasta compensar la oferta. Y esto en ganadería, si en agricultura hablamos de que una foto y una película, en ganadería esto es así. Entonces, el estímulo para volver a invertir, de vuelta, creo que es tímido. La típica inversión de un criador, ¿cuál es? No vender parte de su ternera de reposición. O sea, más que salir a invertir es dejar de ingresar dinero, dado que con la venta de los otros animales que valen mucho más puede sostener su flujo de fondos, su dinero, ¿no? Teo, vos recién comentabas el tema, ¿no?, de la pérdida que hubo en la campaña 2008-2009. Esta campaña que está cerrando fue mejor. Y la pregunta es, ¿lo que se ganó o la rentabilidad de esta campaña que está cerrando, alcanza para compensar la pérdida del ciclo anterior que fue casi desastroso? No, ni de cerca. Las pérdidas del año pasado, cada empresa tuvo su resultado, pero digamos, podríamos generalizar como que se perdieron algo así como $300 por hectárea en el ejercicio 2008-2009. Y este año aspiramos a ganar 100, digamos. La cuenta es que vos tenés, la mochila esa son 3 o 4 años para volver al punto donde estabas. Entonces necesitas girar, si al sector se lo deja, esto se va a recuperar, no es que es imposible. Y lo que sí ha llevado es que algunas empresas pequeñas o medianas no pudieron sortear el 2008-2009 y eso te lleva a un proceso de concentración de uso de la tierra, no de tenencia de la tierra, sino que el menos eficiente y más pequeño sufrió mucho más porque o los bancos no le volvieron a prestar o los proveedores quedaron con deudas. No puede afrontar una nueva campaña. Entonces esto lleva a un proceso, estas crisis llevan a, independientemente de los discursos políticos que a veces uno escucha, cuando uno no favorece a un sector, los primeros perjudicados son los más débiles, ¿no? Teo, se habla mucho ahora de incentivar el pago de regalías, que las empresas dicen que tienen nuevas tecnologías para lanzar al mercado que no las lanzan porque quieren que el productor la reconozca a la propiedad privada. ¿Se corre un riesgo en la Argentina de quedar un poco rezagados en cuestión tecnológica? Creo que sí, y parece increíble que no hayamos podido solucionar ese problema en una interacción entre las empresas, los productores y el Estado. No se ha podido arreglar y sigue dando vueltas, y yo creo que uno dice, bueno, este año se va a sentir el impacto, quizás este año no te des cuenta, pero como tendencia hay que resolver, hay que pagar la generación de conocimiento. Yo no tengo ninguna relación con las empresas, pero estructuralmente un país debe remunerar aquello que le genera beneficios, y la verdad es que las patentes o la biotecnología o los nuevos, la nueva genética, alguna forma, tenemos que buscar una cosa que se ajuste y que se pueda pagar, pero creo que en el largo plazo te resta competitividad. ¿Y cuál sería el acuerdo más viable? La verdad es que es difícil, ha habido, cada gremial ha hecho una propuesta, las empresas han hecho otras, de hecho hay algo que existe ahora, se pagan regalías, lo que pasa es que con un sistema de control que permite que mucha gente no las pague, pero hay un sistema y la gente, muchos clientes y mucha gente del sector paga regalías por la soja y por el trigo que compra. O sea, no es que no hay un sistema, el tema es que el sistema que existe no es eficiente, es eludible, o sea, que el que no quiere por ahí no paga, la presión legal no es muy fuerte para aquel que no lo hizo. Entonces hay una especie de zona gris donde algunos pagan y otros no pagan. Teo, el gobierno está lanzando el plan agroindustrial en varias provincias, de hecho la semana pasada lo lanzó en 2 o 3, en 2 semanas lo lanza en Tierra del Fuego, bueno, lo va acomodando a, digamos, la realidad de cada región. ¿Te parece que este plan puede ser una señal positiva para el mercado, para que se invierta más, para que se produzca